El llanto desgarrador de Isabela resonaba por toda la mansión vacía como el eco de un alma que se desangra. Sus lágrimas caían sobre el teléfono que aún sostenía con manos temblorosas, donde las últimas palabras de Rodrigo seguían taladrándole el corazón. No puedo más, Isabela. Tu obsesión me está asfixiando. Necesito espacio, necesito que me dejes ir. En el suelo de mármol italiano de su estudio, fragmentos del cristal de Baccarat, que había estrellado contra la pared, reflejaban las luces de la ciudad que se extendía allá abajo, como si cada pedazo roto fuera un espejo de su propia alma pulverizada. Había construido un imperio de belleza y abundancia, pero en este momento supremo de desolación, cada objeto lujoso que la rodeaba se convertía en testigo mudo de su fracaso más íntimo. Sus uñas perfectamente manicuradas se clavaban en la seda del camisón de $1000 mientras su cuerpo se convulsionaba con sollozos que brotaban desde las profundidades más oscuras de su ser. El apego ansioso que había sido su cruz durante 5 décadas de existencia, había finalmente logrado lo que más temía: destruir el único amor verdadero que había conocido. Los mensajes obsesivos, las llamadas a medianoche para confirmar que aún la amaba, los celos enfermizos cuando hablaba con cualquier mujer, las súplicas desesperadas cada vez que él necesitaba un momento a solas, todo había culminado en esta sentencia de muerte emocional. ¿Por qué?, gritó al vacío, su voz quebrada rebotando contra las paredes forradas de seda francesa. ¿Por qué no puedo amar sin destruir? El silencio que siguió fue más cruel que cualquier respuesta, porque era el silencio de una mujer que había tenido todo y lo había perdido por la única cosa que no podía comprar con dinero: la paz de un corazón sano. Pero para entender cómo llegamos a este momento que destroza el alma, debemos regresar al principio de esta historia que cambió 3 vidas para siempre. Parte primera: el abismo del alma en el corazón pulsante de Ciudad de México, donde los rascacielos de cristal se alzan como monumentos a la ambición humana. Isabela Mendoza había construido su reino de soledad dorada. A los 55 años, era la reina indiscutible de una empresa de cosméticos que facturaba más de 200 millones de pesos anuales, pero su verdadero patrimonio era el vacío que había perfeccionado durante décadas de éxito profesional y fracaso emocional. Su penthouse en Polanco era una sinfonía de perfección calculada. Cada mueble había sido elegido no por amor sino por estatus. Cada obra de arte colgaba en las paredes como un certificado de su capacidad para poseer belleza sin necesariamente comprenderla. Los pisos de mármol Carrara reflejaban una vida que brillaba hacia afuera pero que por dentro era tan fría como la piedra misma. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había conquistado, pero también servían como barreras transparentes entre ella y un mundo que había aprendido a temer tanto como a controlar. El origen de su apego ansioso se remontaba a una infancia donde el abandono había sido servido junto con el desayuno cada mañana. Su madre, una mujer hermosa pero emocionalmente ausente, había perfeccionado el arte de amar de manera intermitente. Algunos días llegaba a casa con abrazos y regalos caros, otros desaparecía durante semanas sin explicación, dejando a Isabela con una nana que cambiaba cada pocos meses. A los 8 años ya había aprendido que el amor era un bien escaso que podía desaparecer sin previo aviso, y que su supervivencia emocional dependía de hacer todo lo posible para retener a las personas importantes en su vida. Su padre, un empresario implacable que había hecho fortuna en bienes raíces, había sido presente físicamente pero ausente emocionalmente. Le enseñó a Isabela que el poder se medía en cifras y que las emociones eran obstáculos para el éxito. Los débiles lloran, los fuertes construyen imperios, le decía mientras revisaba estados financieros en lugar de leerle cuentos antes de dormir. Así, Isabela había crecido creyendo que el amor debía ganarse a través del control y la perfección, y que cualquier signo de independencia por parte de otros era una amenaza directa a su supervivencia emocional. A los 30 años había estado casada con Alejandro, un hombre paciente que había soportado durante 5 años sus llamadas constantes cuando salía con amigos, sus ataques de pánico cuando llegaba tarde del trabajo, y sus súplicas desesperadas para que le confirmara diariamente que no la abandonaría.
El matrimonio había terminado cuando él encontró la libreta donde Isabela llevaba un registro detallado de sus horarios, sus conversaciones telefónicas, y hasta las expresiones de su rostro durante cada interacción. Esto no es amor, Isabela, le había dicho mientras empacaba sus maletas. Esto es una prisión. Durante los 20 años que siguieron, Isabela había convertido su dolor en combustible para el éxito empresarial. Su empresa de cosméticos Vela Eterna se había vuelto líder en el mercado latinoamericano, pero cada triunfo profesional era solo una forma sofisticada de huir de la realidad de que seguía siendo esa niña de 8 años aterrizada de que su madre no regresara a casa. Cuando conoció a Rodrigo hace 3 años en una gala benéfica, sintió que finalmente había encontrado al hombre que podría sanar todas sus heridas. Él era arquitecto, divorciado, padre de 2 hijos adolescentes que vivían con su exesposa. A los 48 años tenía una serenidad que Isabela admiraba y envidiaba a partes iguales. Sus ojos verde mar parecían contener océanos de paciencia, y su sonrisa tenía el poder de calmar las tormentas que constantemente rugían en el alma de Isabela. Los primeros meses habían sido un paraíso. Rodrigo parecía entender su necesidad de constante reafirmación y respondía con paciencia infinita a sus mensajes, llamadas y necesidades de estar juntos cada momento libre. Isabela se había permitido creer que finalmente había encontrado a alguien que no la abandonaría, alguien que entendía que su amor intenso no era una debilidad sino una forma sublime de entrega. Pero gradualmente, lo que al principio había parecido amor devoto comenzó a sentirse como una cadena dorada. Isabela necesitaba saber dónde estaba Rodrigo en cada momento. Si no respondía un mensaje en 5 minutos, ella lo bombardeaba con llamadas preguntándose si había hecho algo mal, si él estaba perdiendo el interés, si había conocido a otra mujer. Cuando él salía con sus hijos o amigos, Isabela caía en espirales de ansiedad que la llevaban a procesarlo a través de redes sociales, analizando cada foto, cada comentario, buscando señales de que su amor se estaba desvaneciendo. Las noches cuando Rodrigo no se quedaba a dormir en su penthouse se habían convertido en odiseas de sufrimiento para Isabela. Se quedaba despierta hasta el amanecer, revisando obsesivamente cada conversación del día, analizando cada gesto, cada inflexión de voz, buscando pistas de que él estaba preparándose para dejarla. Había desarrollado rituales nocturnos elaborados, revisar su teléfono cada 15 minutos por si él había enviado un mensaje de buenas noches más cariñoso que el de la noche anterior, googlear señales de que un hombre está perdiendo el interés en su pareja, escribir y borrar decenas de mensajes que variaban entre súplicas desesperadas y amenazas de alejarse para protegerse del dolor inevitable. Una noche típica en el abismo de su soledad comenzaba a las 10 de la noche, cuando Rodrigo se iba a su apartamento después de cenar juntos. Isabela sonreía y lo despedía con aparente tranquilidad, pero en el momento en que la puerta se cerraba, el pánico se apoderaba de ella como una bestia hambrienta. Su mente se llenaba inmediatamente de imágenes tortuosas, Rodrigo riéndose con otra mujer, Rodrigo dándose cuenta de que Isabela era demasiado intensa, demasiado necesitada, demasiado rota para ser amada verdaderamente. Se servía una copa de vino carísimo, luego otra, mientras caminaba por su penthouse como un alma en pena. Revisaba su teléfono compulsivamente, esperando un mensaje que nunca llegaba porque Rodrigo ya le había dado las buenas noches antes de irse. A medianoche, comenzaba a escribir mensajes: «¿Sigues despierto? Te extraño», que borraba inmediatamente. Luego intentaba versiones más sutiles: «Esperando que tengas dulces sueños», que también borraba por parecerle demasiado cursi. Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada, cedía y enviaba algo aparentemente casual: «No puedo dormir, espero que tú sí puedas descansar». Cuando Rodrigo no respondía de inmediato, Isabela entraba en pánico completo. Revisaba su estado de última vez en línea en WhatsApp, y si veía que había estado activo después de su mensaje sin responder, su mundo se desmoronaba. Comenzaba a imaginar escenarios cada vez más elaborados. Él estaba hablando con otra mujer. Había decidido que Isabela era demasiado intensa. Estaba planeando cómo terminar la relación sin lastimarla demasiado. A las 3 de la madrugada, ebria de vino y desesperación, Isabela a menudo cedía y lo llamaba. «Perdón por despertarte», mentía,
sabiendo perfectamente que él estaba despierto porque lo había visto en línea. Es que me desperté y tuve una pesadilla contigo. Rodrigo, groggy pero paciente, la tranquilizaba con voz suave, le aseguraba que la amaba, que todo estaba bien entre ellos, que durmiera tranquila. Pero estas conversaciones nocturnas, lejos de calmarla, se habían vuelto otra fuente de ansiedad. Isabela analizaba cada palabra, cada pausa, cada suspiro de Rodrigo. Si sonaba cansado, ella interpretaba que estaba harto de sus llamadas. Si sonaba muy despierto, sospechaba que no había estado durmiendo sino hablando con alguien más. No importaba lo que él dijera o cómo lo dijera, Isabela siempre encontraba evidencia de que él se estaba alejando. Los fines de semana cuando Rodrigo tenía a sus hijos, se habían convertido en maratones de tortura emocional para Isabela. Intelectualmente entendía que él necesitaba tiempo con sus hijos, pero emocionalmente cada plan familiar se sentía como una traición personal. Isabela había llegado al punto de sugerir actividades elaboradas que incluyeran a los adolescentes, ofreciéndose a pagar viajes costosos o experiencias exclusivas, no por generosidad genuina sino por la necesidad desesperada de no ser excluida de ningún aspecto de la vida de Rodrigo. Cuando los chicos declinaban estas ofertas, o cuando Rodrigo gentilmente le explicaba que necesitaba tiempo a solas con sus hijos, Isabela lo interpretaba como una confirmación de que ella era una intrusa en su vida real, alguien que él toleraba pero que no había integrado verdaderamente en su mundo. Estos rechazos la enviaban a espirales de autocompasión donde se convencía de que nunca sería una prioridad para nadie, de que estaba destinada a ser siempre la segunda opción, la persona que la gente amaba cuando no tenía algo mejor que hacer. Su apego ansioso se había manifestado también en una necesidad compulsiva de saber todo sobre el pasado de Rodrigo. Había contratado discretamente a un investigador privado para obtener información sobre su exesposa, dónde trabajaba, cómo se veía, si había alguna posibilidad de reconciliación. Cuando descubrió que la exesposa era una mujer atractiva que trabajaba como psicóloga infantil, Isabela se había obsesionado con compararla consigo misma. Revisaba compulsivamente las redes sociales de la mujer, analizando cada foto, buscando señales de que Rodrigo pudiera estar considerando volver con ella. La paranoia había alcanzado niveles patológicos. Isabela había llegado al punto de pasar por la oficina de Rodrigo casualmente, para ver si su coche estaba ahí cuando él decía que estaba trabajando tarde. Había memorizado los horarios de todos sus proyectos y clientes. Había creado cuentas falsas en redes sociales para seguir a sus amigos y colegas, buscando cualquier foto o comentario que pudiera darle pistas sobre la vida de él cuando no estaba con ella. El trabajo, que una vez había sido su refugio, se había vuelto casi imposible de realizar. Isabela pasaba las reuniones más importantes de su empresa revisando su teléfono, esperando mensajes de Rodrigo. Sus asistentes habían comenzado a notar que la CEO más temida de la industria cosmética mexicana ahora tenía lapsos de atención, cambios de humor inexplicables, y una tendencia a salir corriendo de las juntas cuando su teléfono sonaba. Sus amigas, las pocas que le quedaban después de años de cancelar planes cada vez que Rodrigo tenía tiempo libre, habían comenzado a expresar preocupación. Isabela, no eres tú misma, le había dicho su amiga Carmen durante una de las raras ocasiones en que habían logrado almorzar juntas sin que Isabela revisara el teléfono cada 30 segundos. Antes eras una mujer fuerte, independiente. Ahora pareces perdida. Pero Isabela no podía explicarle a Carmen o a nadie más que no se sentía perdida sino aterrorizada. Aterrorizada de que el único hombre que había logrado despertar en ella la capacidad de amar verdaderamente se diera cuenta de lo que ya sabía sobre sí misma, que era fundamentalmente inamable, demasiado rota para merecer el tipo de amor estable y sereno que ella desesperadamente necesitaba. La noche en que todo llegó a su punto de quiebre, había comenzado como cualquier otra pesadilla de ansiedad. Rodrigo había ido a una cena de trabajo con potenciales clientes, algo que Isabela sabía que era importante para su carrera como arquitecto independiente. Él le había explicado que sería una cena larga, probablemente hasta medianoche, y que no podría estar enviando mensajes constantemente porque necesitaba concentrarse en cerrar el contrato. Isabela había asentido con aparente comprensión, pero por dentro se había desatado una tormenta de pánico. Una cena hasta medianoche sin mensajes significaba 6 horas de infierno donde su mente podría construir 1000 escenarios diferentes sobre qué estaba realmente haciendo Rodrigo.
Para las 10 de la noche, ya había enviado 3 mensajes casuales preguntando cómo iba todo. Para las 11, estaba manejando por la zona donde sabía que estaba el restaurante, no exactamente siguiéndolo pero necesitando estar cerca, como si la proximidad física pudiera protegerla de sus propios miedos. A 00:30, cuando Rodrigo no había respondido a ninguno de sus mensajes y no había llegado a su apartamento como había prometido, Isabela había perdido completamente el control. Lo había llamado 15 veces seguidas, enviado mensajes de texto cada vez más desesperados, y finalmente había manejado directamente al restaurante solo para encontrarlo vacío y cerrado. La humillación de estar parada en el estacionamiento vacío de un restaurante a la 1 de la madrugada, revisando obsesivamente el teléfono como una mujer poseída, había sido el espejo que Isabela necesitaba para ver en qué se había convertido. Pero el insight no había traído paz sino más pánico. Si ella podía ver lo enferma que estaba su obsesión, seguramente Rodrigo también podía verlo. Y si él podía verlo, era solo cuestión de tiempo antes de que se cansara y la dejara como habían hecho todos los demás. Esa noche, cuando finalmente llegó a casa y encontró 3 mensajes de Rodrigo explicando que había tenido un problema con el coche y se había quedado sin batería en el teléfono, Isabela se había dado cuenta de que ya no importaba si sus miedos estaban justificados o no. Su apego ansioso se había vuelto una profecía autocumplida. Su miedo al abandono estaba garantizando precisamente lo que más temía. Pero el universo, en su sabiduría infinita, estaba preparando un encuentro que cambiaría no solo la perspectiva de Isabela sobre el amor, sino la arquitectura completa de su alma destrozada. Era un jueves por la mañana, 3 días después de la debacle del restaurante, cuando Isabela salía de su building de oficinas después de otra reunión donde había sido incapaz de concentrarse en nada que no fuera su teléfono. El cielo de Ciudad de México estaba gris, cargado de nubes que amenazaban con derramar la lluvia que la temporada había prometido pero no había entregado. Isabela caminaba con pasos mecánicos hacia su BMW, perdida en sus pensamientos obsesivos sobre por qué Rodrigo había tardado 5 minutos más de lo usual en responder a su mensaje de buenos días. Fue entonces cuando la vio, en la banqueta de enfrente, sentada en el suelo con la espalda contra la pared de un edificio abandonado. Una mujer joven sostenía en brazos a un niño de aproximadamente 3 años. No era inusual ver personas pidiendo limosna en esa zona de la ciudad, pero algo en la escena hizo que Isabela se detuviera en seco. Tal vez fue la manera en que la mujer acunaba al niño, protegiéndolo del viento frío con su propio cuerpo. Tal vez fue la expresión de ternura absoluta en el rostro de la madre mientras le susurraba palabras tranquilizadoras al oído, aunque era obvio que ambos no habían comido en días. O tal vez fue el hecho de que en medio de la miseria más absoluta, el amor entre esa madre e hijo brillaba con una pureza que Isabela nunca había experimentado en sus 55 años de vida privilegiada. La mujer no podía tener más de 25 años. Su ropa estaba limpia pero remendada, su cabello recogido en una coleta que había sido arreglada con cuidado a pesar de las circunstancias. Sus ojos, cuando se alzaron para encontrarse con los de Isabela, no contenían vergüenza sino una dignidad inquebrantable que atravesó el alma de la empresaria como una flecha de luz. «Disculpe, señora», dijo la mujer joven con voz suave pero clara. «No quiero molestarla, pero mi niño no ha comido desde ayer. Si pudiera ayudarnos con algo para el desayuno, se lo agradeceríamos mucho». El niño, con rizos dorados que contrastaban hermosamente con su piel morena, miró a Isabela con ojos enormes que no contenían súplica sino una curiosidad inocente sobre el mundo. No lloraba, no se quejaba, simplemente existía en ese momento, confiando completamente en que su madre encontraría la manera de cuidarlo, como aparentemente había estado haciendo desde que llegó al mundo. Isabela se quedó paralizada por un momento que se extendió como la eternidad. En esos ojos de la madre joven reconoció algo que la golpeó con la fuerza de una revelación mística. Era la misma intensidad de amor que ella sentía por Rodrigo, pero dirigida hacia alguien que nunca la abandonaría, nunca la juzgaría, nunca la encontraría demasiado intensa o demasiado necesitada. Era amor incondicional en su forma más pura. Amor que no necesitaba ser validado constantemente porque se alimentaba de sí mismo. «¿Cómo se llaman?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro mientras se acercaba lentamente, como si estuviera acercándose a algo sagrado que podría desvanecerse si se movía demasiado rápido. «Yo soy Esperanza», respondió la mujer con una sonrisa que transformó su rostro cansado en algo luminoso.
y él es Miguel Ángel. Tiene 3 años, y es el niño más valiente del mundo. Miguel Ángel sonrió entonces, mostrando dientes pequeños y perfectos, y Isabela sintió como si algo que había estado congelado en su pecho durante décadas comenzara a derretirse. La forma en que el niño se acurrucaba contra su madre, la manera en que sus pequeñas manos se aferraban a la blusa gastada de Esperanza, la confianza absoluta en su rostro al saber que su madre encontraría la manera de protegerlo. Todo eso le mostró a Isabela una verdad que había estado buscando toda su vida sin saberlo. El amor verdadero no era el que se mendigaba o se compraba o se aseguraba a través del control. El amor verdadero era el que se daba libremente, sin condiciones, sin miedo, sin la necesidad constante de confirmación. Era el amor que Esperanza le daba a Miguel Ángel cada segundo de cada día, incluso cuando no tenían dónde dormir o qué comer. Era el amor que Isabela había estado tratando de extraer de Rodrigo con sus llamadas desesperadas y sus mensajes obsesivos, sin darse cuenta de que mientras más lo perseguía, más lo alejaba. «Vengan conmigo», dijo Isabela, su voz ahora firme con una determinación que no había sentido en años. «Vamos a desayunar». La decisión no fue racional sino visceral, como si hubiera estado esperando toda su vida este momento exacto para finalmente entender para qué había sido puesta en la tierra. No era para construir imperios cosméticos o acumular riquezas o controlar el amor de otros seres humanos. Era para esto, para estar aquí en este momento, extendiendo la mano hacia 2 almas que necesitaban exactamente lo que ella tenía en abundancia, y que a cambio le enseñarían exactamente lo que a ella le faltaba. Mientras caminaba hacia el restaurante más cercano con Esperanza y Miguel Ángel a su lado, Isabela sintió por primera vez en décadas que no estaba huyendo de algo sino caminando hacia algo. Y por primera vez desde que conoció a Rodrigo, pasó más de 5 minutos sin revisar su teléfono, sin preguntarse dónde estaba él o qué estaba pensando de ella. Por primera vez en su vida, estaba completamente presente en un momento que no tenía nada que ver con sus propios miedos y todo que ver con algo infinitamente más grande y más importante, la oportunidad de amar sin esperar nada a cambio. Lo que siguió en las semanas posteriores a ese encuentro fortuito, no fue simplemente un acto de caridad, sino una reconstrucción completa del alma de Isabela. Cada día que pasaba con Esperanza y Miguel Ángel, se convertía en una clase magistral sobre el amor incondicional que ella nunca había recibido en sus 55 años de existencia. La primera mañana después del desayuno, Isabela había despertado con una sensación extraña en el pecho. En lugar del pánico inmediato que generalmente la acompañaba al abrir los ojos, experimentó algo que tardó varios minutos en reconocer: esperanza. No la esperanza ansiosa de que Rodrigo le escribiera temprano, sino la esperanza tranquila de poder ver de nuevo a esa madre e hijo, que le habían mostrado una forma completamente diferente de existir en el mundo. Se había vestido con cuidado esa mañana, pero por primera vez en años, no para impresionar a nadie, sino porque sentía respeto hacia las personas que iba a ver. Se dirigió al lugar donde los había encontrado, llevando en su bolsa Louis Vuitton, no solo dinero sino algo mucho más valioso, una curiosidad genuina sobre sus vidas, sus historias, sus sueños. Los encontró en el mismo lugar, pero esta vez Isabela se sentó en la banqueta junto a ellos, ignorando completamente el hecho de que su traje de Armani de $3,000 estaba tocando el concreto sucio. Miguel Ángel, que el día anterior había sido tímido, ahora le mostró con orgullo un pequeño coche de juguete hecho con latas y alambres que había construido él mismo. «Lo hice para que mi mamá pueda manejar a cualquier lugar que quiera ir», explicó con la seriedad de un pequeño arquitecto presentando sus planos. Isabela sintió una punzada en el corazón al darse cuenta de que este niño, que no tenía prácticamente nada material, estaba preocupado por los sueños de su madre. «¿A dónde te gustaría ir, Esperanza?», preguntó Isabela, y por primera vez en décadas formuló una pregunta sin agenda oculta, sin buscar información que pudiera usar para algún propósito personal. Los ojos de Esperanza se iluminaron. «Me gustaría tener un pequeño puesto de comida», dijo, su voz llena de un sueño que obviamente había acariciado durante mucho tiempo. «Sé cocinar comida típica mexicana muy bien. Mi abuela me enseñó todas sus recetas antes de morir. Pozole, tamales, chiles en nogada. Si pudiera tener aunque sea un carrito pequeño, podría mantener a Miguel Ángel sin tener que pedirle nada a nadie».
La dignidad en su voz cuando hablaba de no querer pedir nada a nadie resonó profundamente en Isabela. Esta mujer, que no tenía dónde vivir, estaba soñando no con ser rescatada sino con la oportunidad de rescatarse a sí misma. Era lo opuesto completo de la mentalidad de víctima que Isabela había cultivado durante décadas, donde siempre había alguien más responsable de su felicidad, sus padres por no amarla lo suficiente, sus exparejas por no entender sus necesidades, el mundo por ser un lugar donde el amor verdadero era esquivo. Cuéntame más sobre esas recetas, dijo Isabela, y se acomodó para escuchar como no había escuchado a nadie en años, sin revisar el teléfono, sin planear qué iba a responder, sin analizar las palabras en busca de significados ocultos, solo escuchando con el corazón abierto por primera vez en su vida adulta. Esperanza le contó sobre su abuela, doña Carmen, que había sido cocinera en una hacienda en Puebla, y que había guardado como tesoros familiares las recetas que habían pasado de generación en generación. Le habló de cómo había aprendido a cocinar desde los 5 años, parada en un banquito para alcanzar la estufa, y cómo cada platillo llevaba no solo ingredientes sino historias, tradiciones, amor concentrado en cada condimento. Miguel Ángel, que había estado jugando quietamente con su coche de latas, se acercó a Isabela y le mostró cómo funcionaba. Mira, dijo empujando el pequeño vehículo por el suelo, este coche puede llevar toda la comida de mi mamá a las personas que tienen hambre, y cuando mi mamá tenga su puesto, voy a ayudarla a servir a todos. Había algo en la inocencia del niño, en su aceptación natural de las circunstancias y su optimismo inquebrantable, que comenzó a derretir capas de cinismo y miedo que Isabela había acumulado durante décadas. Aquí estaba un niño que había conocido la pobreza desde que nació, que dormía en la calle, que a menudo se acostaba con hambre, pero que hablaba del futuro con la certeza luminosa de que las cosas mejorarían porque su mamá haría que mejoraran. ¿Sabes qué, Miguel Ángel?, dijo Isabela, sorprendiéndose a sí misma con las palabras que salían de su boca. Creo que tu mamá va a tener el mejor puesto de comida de toda la ciudad. No era una promesa vacía. En ese momento, Isabela sintió una determinación que no había experimentado en años, pero esta vez no estaba dirigida hacia controlar el amor de alguien más, sino hacia crear algo hermoso en el mundo. Por primera vez en su vida, quería usar su poder y sus recursos, no para llenar sus propios vacíos emocionales, sino para construir algo que fuera más grande que ella misma. Esa tarde, Isabela regresó a su oficina con una energía que sus empleados no habían visto en meses. En lugar de pasar el día revisando su teléfono y analizando los mensajes de Rodrigo, se sumergió en investigar todo lo que necesitaba saber sobre permisos para puestos de comida, regulaciones sanitarias, costos de equipamiento. Era la primera vez en 3 años que un proyecto la emocionaba más que la perspectiva de pasar tiempo con su novio. Cuando Rodrigo la llamó esa noche, Isabela se sorprendió al darse cuenta de que había estado tan absorta en sus planes que no había pensado en él en casi 4 horas. Era un récord personal que no había logrado desde que se conocieron. Suenas diferente, le dijo Rodrigo durante la conversación. Suenas feliz. Y no de esa manera ansiosa en que a veces tratas de convencerte de que eres feliz. Suenas genuinamente en paz. Isabela se dio cuenta de que él tenía razón. La desesperación que normalmente coloreaba todas sus interacciones había sido reemplazada por algo que tardó en reconocer: propósito. No el propósito narcisista de hacer que Rodrigo la amara más, sino el propósito genuino de usar su vida para mejorar las vidas de otros. Le contó sobre Esperanza y Miguel Ángel, y se sorprendió al descubrir que podía hablar de ellos durante 20 minutos sin preguntar si Rodrigo estaba aburrido, sin analizar sus respuestas para buscar señales de desinterés, sin necesitar constante validación de que su historia era importante. Era importante porque era importante, no porque él la validara. Me gustaría conocerlos, dijo Rodrigo, y Isabela sintió una calidez diferente a la usual euforia ansiosa que normalmente acompañaba sus declaraciones de interés en su vida. Esta calidez era más sólida, más tranquila. Era la satisfacción de compartir algo genuinamente valioso con alguien que amaba, en lugar de la desesperación de mendigar atención. Los días siguientes se convirtieron en una danza delicada entre la Isabela empresaria que conocía el mundo de los negocios y contratos,
y la Isabela humana que estaba aprendiendo el mundo del amor desinteresado. Por las mañanas visitaba a Esperanza y Miguel Ángel, llevándoles desayuno y pasando tiempo genuino con ellos. No tiempo lleno de agenda oculta o necesidad de validación, sino tiempo presente, tiempo where ella era completamente ella misma sin máscaras o performance. Por las tardes trabajaba en los aspectos prácticos de hacer realidad el sueño del puesto de comida. Había encontrado un lugar perfecto en una esquina muy transitada cerca del centro histórico, donde ya operaban varios vendedores de comida, y había un flujo constante de oficinistas buscando almuerzo. Los permisos eran complicados pero no imposibles, especialmente cuando se tenía dinero para los abogados correctos y las conexiones adecuadas. Lo que más la sorprendía era que por primera vez en su vida, estaba usando su poder y privilegios para algo que no tenía nada que ver con llenar sus propios vacíos emocionales. No estaba tratando de comprar amor o admiración o gratitud. Estaba genuinamente emocionada por la idea de ver a Esperanza realizando su sueño, de ver a Miguel Ángel orgulloso de su mamá, de ser parte de algo que funcionaría y crecería independientemente de si ella seguía involucrada o no. Durante sus visitas matutinas, Isabela había comenzado a entender la dinámica entre madre e hijo que tanto la fascinaba. Esperanza nunca hablaba de las dificultades de su situación frente a Miguel Ángel. Cuando él preguntaba por qué no tenían casa como otras familias, ella le explicaba que estaban en una aventura especial donde podían ver las estrellas todas las noches y conocer gente nueva todos los días. Cuando él tenía hambre y no había comida, ella lo distraía con cuentos sobre príncipes valientes que tenían que pasar pruebas difíciles antes de encontrar sus tesoros. Pero Isabela había aprendido a leer entre líneas. Había notado cómo Esperanza a menudo fingía no tener hambre para que Miguel Ángel comiera más. Había visto las ojeras de las noches cuando el frío no la dejaba dormir, las manos agrietadas de lavar su ropa y la de su hijo en baños públicos, la manera sutil en que se posicionaba entre Miguel Ángel y cualquier peligro potencial en la calle. Era amor en acción, amor que se manifestaba no en palabras o promesas sino en 1000 pequeños sacrificios diarios que el niño nunca vería porque su madre se aseguraba de que su mundo se sintiera seguro y lleno de posibilidades. Era lo opuesto completo de lo que Isabela había estado haciendo con Rodrigo. En lugar de sacrificar la paz de la otra persona por su propia tranquilidad emocional, Esperanza sacrificaba su comodidad para preservar la paz emocional de su hijo. Una tarde Isabela escuchó a Esperanza cantándole a Miguel Ángel una canción de cuna mientras él se quedaba dormido en sus brazos, usando su suéter como almohada. La letra hablaba de ángeles guardianes que protegen a los niños buenos, y de cómo el amor de una madre es más fuerte que cualquier tormenta. La voz de Esperanza era dulce pero firme, llena de una convicción que hizo que Isabela sintiera algo que nunca había experimentado, la certeza absoluta de ser amada incondicionalmente. Pero no era a ella a quien Esperanza le cantaba, era a su hijo. Y sin embargo estar en presencia de ese amor incondicional, aunque no fuera dirigido hacia ella, le estaba enseñando a Isabela cómo se siente estar en un espacio donde el amor existe sin condiciones, sin miedo, sin la necesidad constante de ser ganado o mantenido a través del control. ¿Cómo haces para no tener miedo?, le preguntó Isabela una mañana, cuando Miguel Ángel estaba jugando a unos metros de distancia, construyendo castillos con piedras y hojas. Esperanza la miró con esos ojos que habían visto demasiado para alguien tan joven, pero que aún conservaban una claridad que Isabela envidiaba. ¿Miedo de qué? De todo, respondió Isabela con una honestidad que la sorprendió. De que Miguel Ángel se enferme y no puedas pagar un doctor. De que alguien trate de lastimarlo. De que, se detuvo dándose cuenta de que estaba proyectando sus propios miedos en la situación de Esperanza. Ah, dijo Esperanza con una sonrisa que era a la vez sabia y compasiva. Sí tengo miedo de esas cosas, pero he aprendido que el miedo es útil solo cuando te ayuda a proteger lo que amas. Cuando el miedo se vuelve más grande que el amor, entonces es cuando pierdes todo lo que realmente importa. Era una filosofía tan simple y tan profunda que Isabela sintió como si hubiera recibido una bofetada de sabiduría. Toda su vida había permitido que el miedo al abandono fuera más grande que su capacidad de amar. Había permitido que su terror de perder a Rodrigo contaminara cada momento que pasaban juntos, convirtiendo cada caricia en una súplica, cada conversación en una búsqueda desesperada de garantías que nadie puede dar. Además,
Continuó Esperanza. Miguel Ángel necesita ver que su mamá confía en que todo va a estar bien. Si yo vivo en pánico, él va a aprender que el mundo es un lugar aterrador. Si yo vivo con fe, él va a aprender que siempre hay razones para tener esperanza. Isabela se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había estado enseñándole a Rodrigo exactamente lo opuesto. Con cada llamada ansiosa, cada mensaje desesperado, cada crisis emocional por situaciones normales, le había estado mostrando que el mundo era un lugar donde el amor era frágil, donde las relaciones eran campos de batalla, donde la felicidad era algo que siempre estaba a punto de ser arrebatado. Esa noche, cuando Rodrigo la llamó para su conversación habitual, Isabela notó que por primera vez en meses no sentía esa urgencia ansiosa de extraer de él la máxima cantidad de tranquilidad y promesas de amor eterno. En lugar de eso, se encontró preguntándole sobre su día, escuchando genuinamente sus respuestas, compartiendo sus propias experiencias con Esperanza y Miguel Ángel sin necesidad de que él validara constantemente que sus sentimientos eran importantes. «¿Sabes?», le dijo Rodrigo hacia el final de la conversación, «hace semanas que no me preguntas si te amo o si voy a dejarte. Es refrescante». En lugar de pánico por haber sido descubierta siendo diferente, Isabela sintió una satisfacción tranquila. «Es que estoy empezando a entender que preguntarte constantemente si me amas no hace que me ames más», respondió. «De hecho, probablemente hace lo contrario». El silencio que siguió no era incómodo sino lleno de una comprensión mutua que no habían alcanzado antes. Rodrigo suspiró, pero no era un suspiro de cansancio sino de alivio. «Isabela, siempre te he amado. Pero he estado preocupado de que mi amor no fuera suficiente para ti, de que nada que hiciera pudiera llenar ese vacío que sientes. Ha sido difícil amar a alguien que no puede creer que es amada». Eran palabras que 3 meses antes habrían enviado a Isabela a una espiral de pánico y súplicas desesperadas por más explicaciones, más tranquilidad, más promesas. Pero ahora, después de semanas de observar el amor incondicional entre Esperanza y Miguel Ángel, entendía lo que Rodrigo había estado tratando de decirle durante años. «Lo sé», dijo simplemente. «Y lo siento, estoy aprendiendo». Era la conversación más honesta y tranquila que habían tenido en 3 años de relación. No porque estuvieran resolviendo sus problemas con técnicas de comunicación o terapia de parejas, sino porque Isabela finalmente estaba comenzando a experimentar lo que significaba estar en un espacio emocional donde el amor no tenía que ser perseguido, controlado o garantizado para existir. Unas semanas después, el puesto de comida de Esperanza se hizo realidad. Isabela había manejado todos los aspectos logísticos y legales, pero había insistido en que Esperanza fuera la propietaria oficial del negocio. No era caridad sino inversión, no era rescate sino oportunidad. El día de la inauguración, Isabela llegó temprano para ayudar con los preparativos. Esperanza había pasado toda la noche anterior cocinando, preparando tamales, pozole y chiles en nogada con las recetas de su abuela. El pequeño puesto, pintado de colores brillantes con el nombre Cocina de Esperanza en letras doradas, se veía como un pequeño milagro materializado en la esquina de una calle común. Miguel Ángel estaba vestido con una camisa limpia que Isabela le había comprado, pero él había insistido en usar también su coche de latas como decoración del restaurante de mamá. La forma en que organizó cuidadosamente sus pocos juguetes alrededor del puesto, como si estuviera contribuyendo a algo importante, hizo que Isabela sintiera una emoción que era pura y sin agenda, orgullo genuino en el éxito de otros. Cuando llegaron los primeros clientes, atraídos por el aroma de la comida auténtica mexicana, Isabela observó desde una mesa cercana. Vio cómo Esperanza servía cada plato con una sonrisa genuina, cómo explicaba con orgullo los ingredientes y las tradiciones detrás de cada receta, cómo Miguel Ángel ayudaba llevando servilletas y cucharas con la seriedad de un pequeño empresario. Pero lo que más la impactó fue darse cuenta de que por primera vez en su vida, estaba siendo testigo del éxito de alguien más sin sentir envidia, sin necesidad de que ese éxito la validara a ella, sin buscar formas de convertir la felicidad de otros en evidencia de su propia valía. Estaba genuinamente feliz por Esperanza y Miguel Ángel. No había agenda oculta, no había necesidad de reconocimiento, no había vacío emocional que necesitara ser llenado a través de la gratitud de ellos. Se dio cuenta,
la primera vez en su vida que experimentaba el amor maduro, el amor que da sin expectativa de recibir, que celebra sin necesidad de ser celebrado, que encuentra su satisfacción en el bienestar del ser amado independientemente de cómo eso la afecte a ella. Esa noche, cuando Rodrigo vino a cenar a su penthouse, Isabela le contó sobre el día con una alegría que él no había visto en ella nunca. No era la alegría maníaca que a veces fingía cuando estaba tratando de convencerlo, y de convencerse a sí misma de que era feliz. Era una alegría tranquila, sólida, que no necesitaba su validación para existir. «Estás cambiando», le dijo Rodrigo mientras la observaba hablar, sus ojos llenos de algo que Isabela tardó en reconocer admiración genuina. «Estás volviendo a ser la mujer de la que me enamoré en esa gala hace 3 años. Esa mujer segura, independiente, que tenía su propia luz». Isabela se dio cuenta de que no sentía la necesidad urgente de preguntarle qué quería decir exactamente, si eso significaba que la amaba más ahora, si había estado a punto de dejarla antes, si este cambio garantizaba que se quedaría para siempre. En lugar de eso, simplemente sintió gratitud por el cumplido y seguridad en el hecho de que el cambio era real, independientemente de cómo afectara a su relación. «Estoy aprendiendo qué significa amar sin miedo», respondió, y las palabras se sintieron verdaderas de una manera que las promesas y súplicas de los meses anteriores nunca habían sido. Pero el universo, que aparentemente había decidido que Isabela necesitaba aprender todas las lecciones sobre el amor de una vez, estaba preparando una prueba que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Una mañana, aproximadamente un mes después de la inauguración del puesto, Isabela llegó como siempre para su visita matutina y encontró el lugar vacío. No había señales de Esperanza ni de Miguel Ángel, y el puesto de comida estaba cerrado con candado. Un vendedor de periódicos de la esquina le informó que habían venido oficiales de migración muy temprano en la mañana y se habían llevado a varias personas, incluyendo a la señora del puesto de comida y su niño. El mundo de Isabela se detuvo. En un instante, se dio cuenta de que había algo que no sabía sobre Esperanza, su estatus migratorio. Había estado tan enfocada en ayudarla a establecer el negocio que nunca había pensado en preguntar sobre documentos o papeles. Y ahora, las 2 personas que le habían enseñado el significado del amor incondicional, habían desaparecido en el laberinto kafkiano del sistema de inmigración. Lo que siguió fueron 2 semanas de búsqueda desesperada que pusieron a prueba todo lo que Isabela había aprendido sobre el amor maduro. Contactó abogados de inmigración, investigadores privados, activistas de derechos humanos. Gastó más dinero en esas 2 semanas buscando a Esperanza y Miguel Ángel de lo que había gastado en su auto de lujo. Pero lo más importante era lo que estaba experimentando emocionalmente. Por primera vez en su vida, estaba sintiendo la desesperación genuina de alguien que ama a otros más de lo que se ama a sí misma. No era la desesperación narcisista de ¿qué va a hacer de mí si los pierdo?, sino la desesperación pura de necesito saber que están bien, independientemente de si vuelvo a verlos o no. Durante esas 2 semanas, Rodrigo fue un apoyo incondicional. La acompañó a oficinas gubernamentales, la sostuvo cuando lloraba de frustración después de otro día sin noticias, le trajo comida cuando estaba tan absorta en la búsqueda que se olvidaba de comer. Y lo más importante, nunca le pidió que eligiera entre su relación y su búsqueda desesperada de Esperanza y Miguel Ángel. Isabela se dio cuenta, la primera vez que Rodrigo la veía amar a alguien más de la manera en que ella había estado tratando de hacer que él la amara a ella, completamente sin reservas, dispuesta a sacrificar cualquier cosa por el bienestar del ser amado. Así se siente cuando uno ama de verdad, le dijo una noche cuando Isabela había pasado 12 horas haciendo llamadas telefónicas y visitando refugios para migrantes deportados. Se siente aterrador y hermoso al mismo tiempo. Y ahora entiendo por qué has estado tan desesperada por sentir que yo te amo así a ti. Era una observación tan perspicaz y compasiva que Isabela se quebró completamente. No la quiebra manipulativa que había usado tantas veces para obtener tranquilidad, sino la quiebra genuina de alguien que finalmente entiende algo fundamental sobre sí misma y sobre el amor. ¿Me amas así?, preguntó, pero por primera vez la pregunta no venía de un lugar de pánico sino de curiosidad genuina. Sí, respondió Rodrigo sin hesitar. Pero he estado esperando durante 3 años a que aprendieras a recibirlo. La respuesta era todo lo que Isabela había estado buscando durante años, pero ahora que la tenía, se dio cuenta de que ya no la necesitaba de la misma manera desesperada que antes. El amor de Rodrigo era hermoso y valioso, pero ya no era el único remedio para el vacío en su alma.
Ese vacío se había estado llenando gradualmente con el amor que había aprendido a dar a Esperanza y Miguel Ángel, y con el amor que había comenzado a sentir por sí misma al verse capaz de amar desinteresadamente. Entonces, como un milagro directo del universo, llegó la llamada que había estado esperando. Un abogado de inmigración había localizado a Esperanza y Miguel Ángel en un centro de detención en la frontera. Estaban bien, pero en proceso de deportación. Con los abogados correctos y el dinero suficiente, había una posibilidad de detener el proceso y arreglar su estatus legal. Isabela no dudó ni un segundo en comprometer los recursos necesarios. Pero esta vez, no era el impulso controlador de rescatar para sentirse importante. Era el impulso genuino de proteger a las personas que amaba, de la misma manera en que Esperanza había protegido a Miguel Ángel todas esas noches en la calle. Sin embargo, su hermano mayor Patricio, quien había estado observando los gastos excesivos de Isabela durante los últimos meses, decidió que era momento de intervenir. Como coheredero del imperio familiar y socio minoritario en la empresa de Isabela, había estado cada vez más preocupado por lo que él percibía como una crisis nerviosa de su hermana. La confrontación llegó una tarde cuando Isabela estaba en su oficina, organizando los pagos para los abogados de inmigración de Esperanza. Patricio entró sin anunciar, acompañado de 2 abogados de la empresa, y un folder lleno de documentos que, según él, demostraban la incapacidad mental de Isabela para manejar sus asuntos financieros. El universo había decidido que la transformación de Isabela no estaría completa hasta que enfrentara la prueba final, defender el amor que había aprendido a dar contra aquellos que lo interpretarían como locura. Para muchos que no entienden el amor incondicional, siempre parece un trastorno mental dedicar recursos significativos al bienestar de quienes no pueden ofrecer nada a cambio. El amor maduro, el amor que no espera reciprocidad, es tan raro en el mundo que a menudo es confundido con patología. Mientras Isabela miraba a su hermano y los abogados explicar cómo planeaban declararla mentalmente incompetente para controlar su gasto irresponsable en extraños, se dio cuenta de que había llegado el momento de luchar no solo por Esperanza y Miguel Ángel, sino por el derecho de su alma transformada a existir en el mundo. La guerra que se avecinaba no sería solo legal sino espiritual, la batalla eterna entre quienes ven el amor como transacción y quienes lo entienden como don sagrado. También comprende que necesitará suscribirse al canal de Fábrica de Mundos para descubrir historias que de verdad transforman vidas. Por eso los invita a suscribirse, sabiendo que estas historias pueden sanar corazones como el suyo. La reunión en la sala de juntas de Bella Eterna se había convertido en un tribunal donde no se juzgaban crímenes, sino transformaciones. Patricio, el hermano mayor de Isabela, había convocado lo que él llamaba una intervención familiar necesaria, pero que en realidad era un golpe de estado emocional diseñado para reclamar el control del imperio que su hermana había construido con sus propias manos durante 2 décadas. Isabela, comenzó Patricio con esa voz condescendiente que había perfeccionado desde la infancia. Todos estamos preocupados por ti. En los últimos meses has gastado más de 2 millones de pesos en cómo llamarías a estos gastos. Sobre la mesa de caoba había un expediente grueso que contenía cada transacción que Isabela había hecho relacionada con Esperanza y Miguel Ángel, los permisos para el puesto, el equipamiento, los abogados de inmigración, los investigadores privados. Todo documentado meticulosamente por detectives privados que Patricio había contratado para proteger los intereses familiares. Los abogados presentes no eran cualquier bufete. Patricio había traído al equipo legal más despiadado de México, especialistas en casos de incompetencia mental que habían perfeccionado el arte de convertir la compasión en evidencia de locura. Sus rostros eran máscaras de preocupación profesional que apenas ocultaban la satisfacción de un caso que sabían que ganarían fácilmente. Estos gastos, continuó el abogado principal, un hombre de 60 años con ojos de tiburón, demuestran un patrón de comportamiento errático e irresponsable. La señora Mendoza ha comprometido recursos corporativos significativos en proyectos sin beneficio comercial aparente, relacionados con individuos de estatus legal cuestionable. Isabela escuchaba desde su asiento al otro lado de la mesa, pero por primera vez en su vida, no desde un lugar de víctima, sino desde un lugar de poder tranquilo. Los meses con Esperanza y Miguel Ángel le habían enseñado la diferencia entre reaccionar desde el miedo y responder desde el amor.
Su hermano esperaba encontrar a la mujer ansiosa y fácilmente manipulable que había conocido toda su vida. En lugar de eso, se encontró con alguien que había aprendido lo que significaba tener algo por lo que valía la pena luchar. ¿Terminaron?, preguntó Isabella con una calma que desconcertó a todos los presentes. No había lágrimas, ni súplicas, ni la histeria que Patricio había estado contando como evidencia de su incompetencia mental. Isabella, hermana, dijo Patricio cambiando a un tono más suave, como si hablara con una niña pequeña, nadie quiere lastimarte. Solo queremos protegerte de decisiones que están poniendo en riesgo todo lo que papá construyó para nuestra familia. La mención de su padre fue el catalizador que Patricio había esperado, pero no de la manera que había planeado. En lugar de quebrar a Isabella, la conectó con una fuerza que no sabía que poseía. Papá me enseñó que el poder sin propósito es tiranía, respondió Isabella, su voz clara y firme. Me enseñó que la riqueza que no se usa para construir algo mejor que uno mismo es solo vanidad costosa. Y me enseñó que la familia protege a los suyos, no los traiciona cuando finalmente encuentran la felicidad. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad, la misma ciudad donde en ese momento Esperanza y Miguel Ángel estaban en un centro de detención esperando que ella luchara por ellos como ellos habían luchado por sobrevivir cada día de sus vidas. Cada peso que he gastado en Esperanza y Miguel Ángel ha sido la mejor inversión de mi vida, continuó, volteándose para enfrentar a la habitación llena de hombres que habían venido a desmantelar su derecho de amar libremente. Por primera vez en 55 años, he experimentado lo que significa usar mi privilegio para algo más grande que mis propios miedos. El abogado principal intercambió miradas con Patricio. Esta no era la respuesta de una mujer mentalmente incompetente, sino de alguien que había encontrado claridad moral en medio del caos emocional. Isabella, intervino uno de los abogados más jóvenes, entendemos que quieres ayudar, pero 2 millones de pesos en 3 meses, son menos de lo que Patricio gastó el año pasado en su colección de arte que mantiene en una bodega porque ni siquiera tiene espacio para exhibirla, interrumpió Isabella. Son menos de lo que yo gastaba anualmente en terapeutas tratando de arreglar un corazón que solo necesitaba aprender a dar amor en lugar de mendigarlo. La comparación era perfecta porque era verdadera. Isabella había hecho su tarea. Había documentado cada gasto frívolo de la familia durante los últimos 5 años, las vacaciones de lujo que nunca disfrutaban realmente, los objetos de estatus que compraban para impresionar a personas que no les importaban, las inversiones en propiedades que nunca visitaban. La diferencia, continuó Isabella, es que mi gasto irresponsable le dio a una madre soltera la oportunidad de alimentar a su hijo con dignidad, y a un niño de 3 años la chance de ver a su mamá como la heroína que siempre había sido. ¿Cuánta dignidad han comprado sus adquisiciones, hermano? Patricio se removió incómodamente en su silla. Isabella había tocado el punto débil que él había estado tratando de ignorar: la vacuidad de su propia existencia privilegiada. Durante años había justificado su envidia hacia el éxito de su hermana diciéndose que él era el responsable de la familia, el que mantenía las tradiciones y valores familiares. Pero confrontado con la evidencia de cómo Isabella había usado su riqueza para crear alegría genuina en el mundo, sus propias decisiones de vida se veían exactamente como lo que eran: acumulación sin propósito. Esto no es sobre dinero, dijo Patricio, su voz perdiendo la confianza que había tenido al principio de la reunión. Es sobre tu estabilidad mental, tus comportamientos obsesivos con Rodrigo, tu fijación con estos extraños. Mi fijación con Rodrigo casi destruyó la mejor relación de mi vida porque nunca había aprendido la diferencia entre amor y posesión, respondió Isabella. Mi fijación con Esperanza y Miguel Ángel me enseñó esa diferencia. Si eso es locura, entonces prefiero estar loca y ser capaz de amar que cuerda y emocionalmente estéril. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Los abogados intercambiaban miradas, reconociendo que su caso de incompetencia mental se estaba desmoronando frente a una mujer que claramente había encontrado más cordura en los últimos meses que en toda su vida anterior. Además, continuó Isabella, creo que están confundiendo causa y efecto. No he gastado este dinero porque esté teniendo una crisis nerviosa.
He salido de una crisis nerviosa de décadas porque finalmente encontré algo valioso en lo que gastar mi dinero. Era una distinción crucial que cambió completamente la narrativa de la reunión. Isabella no era una mujer rica perdiendo la razón, era una mujer que había estado perdida y finalmente había encontrado un rumbo. Entonces, como si hubiera estado esperando el momento exacto para hacer su entrada, Rodrigo apareció en la puerta de la sala de juntas. Isabella no lo había llamado, no le había pedido que viniera. Él había llegado porque había aprendido a reconocer cuando la mujer que amaba necesitaba apoyo, no rescate. Disculpen la interrupción, dijo Rodrigo con la cortesía firme de alguien que no va a permitir que lo ignoren. Pero creo que hay algunos hechos que deben ser considerados en esta discusión. Patricio se tensó. Durante 3 años había considerado a Rodrigo como un factor inestable en la vida de su hermana, alguien que contribuía a su inestabilidad emocional. Ver a Rodrigo ahora, claramente del lado de Isabella, no estaba en sus planes. En los 3 años que he conocido a Isabella, continuó Rodrigo, dirigiéndose directamente a Patricio pero hablando para toda la habitación, nunca la había visto tan centrada, tan propositiva, tan genuinamente feliz como en los últimos meses. Si están sugiriendo que ayudar a una madre e hijo necesitados es evidencia de incompetencia mental, entonces creo que necesitan reevaluar sus definiciones de competencia. Rodrigo tenía en sus manos una carpeta que Isabella no había visto antes. La abrió y comenzó a distribuir documentos por la mesa. Estos son los estados financieros de Bella Eterna de los últimos 6 meses, explicó. Como pueden ver, la empresa ha tenido su mejor trimestre en 5 años. Las decisiones de negocio de Isabella han sido no solo competentes sino brillantes. Su productividad, su capacidad de liderazgo, su visión estratégica, todo ha mejorado significativamente desde que comenzó lo que ustedes llaman su comportamiento errático. Los números no mentían. Mientras Isabella había estado aprendiendo a amar incondicionalmente a través de su relación con Esperanza y Miguel Ángel, su capacidad para tomar decisiones de negocio había mejorado exponencialmente. La paz emocional que había encontrado se había traducido en claridad mental que beneficiaba todo lo que tocaba. Además, continuó Rodrigo, he sido testigo personal de la transformación de Isabella. La mujer que conocí hace 3 años era brillante pero atormentada por inseguridades que la hacían tomar decisiones desde el miedo. La mujer que está sentada aquí hoy toma decisiones desde el amor, y los resultados hablan por sí mismos. Patricio intentó interrumpir, pero Rodrigo levantó una mano. No he terminado. Como pareja de Isabella, he visto de cerca su relación con Esperanza y Miguel Ángel. No es una obsesión patológica sino un amor maduro que ha sanado traumas de décadas. Isabella no está perdiendo la razón, está encontrando su corazón. El testimonio de Rodrigo era devastador para el caso de Patricio porque venía de alguien que había vivido de primera mano tanto la versión enferma como la versión sana de Isabella. Su credibilidad era incuestionable, especialmente porque todos sabían que él había soportado los aspectos más difíciles del apego ansioso de Isabella durante años. El abogado principal carraspeó, buscando retomar el control de la situación. Señor Vargas, apreciamos su perspectiva, pero la preocupación familiar va más allá de los números financieros. Se trata de decisiones que ponen en riesgo. ¿Qué riesgo exactamente?, interrumpió Isabella, su voz ahora cargada de una autoridad que hizo que todos los presentes prestaran atención. El riesgo de que una empresaria use su riqueza para propósitos humanitarios. El riesgo de que alguien encuentre la felicidad fuera de los patrones familiares de acumulación sin sentido. Se dirigió directamente a su hermano, y cuando habló, su voz contenía décadas de verdades no dichas. Patricio, has estado esperando durante años que yo falle lo suficiente para justificar quitarme el control de lo que construí con mis propias manos. No porque seas más capaz sino porque nunca pudiste aceptar que papá eligiera a la hija emocionalmente inestable como su sucesora en lugar del hijo más reeraciunale. La acusación colgó en el aire como una espada. Patricio se puso pálido porque era exactamente la verdad que había estado evitando confrontar durante décadas. Tu problema no es mi incompetencia mental, continuó Isabella. Tu problema es mi competencia emocional.
porque ahora que he aprendido la diferencia entre amor y necesidad, entre generosidad y control, entre poder real y poder compensatorio, me he vuelto completamente imposible de manipular. Era un momento de claridad tan puro que transformó la dinámica de poder en la habitación. Los abogados comenzaron a guardar sus documentos, reconociendo que ya no tenían un caso. Patricio se hundió en su silla, enfrentando el hecho de que había subestimado completamente a su hermana. Entonces Isabella jugó su carta final. Además, dijo, sacando su propio folder de documentos, he estado haciendo algunas investigaciones propias sobre las finanzas familiares. Quieren hablar de gastos irresponsables, porque tengo aquí documentación de tus inversiones en casinos de Las Vegas durante los últimos 2 años, hermano. Quieren discutir incompetencia mental, porque apostar los fondos de pensión de los empleados me parece bastante más cuestionable que ayudar a una madre soltera. El silencio que siguió fue absoluto. Patricio había estado robando gradualmente de los fondos de pensión de la empresa para cubrir sus deudas de juego, convencido de que podría reemplazar el dinero antes de que alguien se diera cuenta. Isabella lo había descubierto durante su propia investigación de las finanzas familiares, preparándose para esta confrontación. ¿Cómo comenzó Patricio? Pero no pudo terminar la pregunta. Soy una empresaria exitosa, hermano. Cuando alguien trata de quitarme lo que he construido, hago mi tarea, respondió Isabella. La pregunta ahora es, ¿quieres que este asunto se maneje en familia, o prefieres que involucre a las autoridades apropiadas? Los abogados de Patricio comenzaron a murmurar entre ellos, reconociendo que la situación había dado un giro que los colocaba en una posición legal muy comprometida. Habían venido a demostrar la incompetencia de Isabella y habían terminado descubriendo evidencia de malversación de fondos por parte de su cliente. Esto es lo que va a pasar, dijo Isabella, tomando el control completo de la situación. Patricio va a reemplazar cada peso que tomó de los fondos de pensión, va a entrar a un programa de rehabilitación para ludópatas, y va a mantenerse alejado de las operaciones de Bella Eterna indefinidamente. A cambio, este asunto no sale de esta habitación. Patricio asintió miserablemente, reconociendo que era la mejor oferta que iba a recibir. Y en cuanto a mi incompetencia mental, continuó Isabella, consideren esta conversación como evidencia de que mi capacidad para tomar decisiones estratégicas nunca ha estado mejor. Cuando la habitación se vació, quedando solo Isabella y Rodrigo, él la abrazó con una admiración que ella pudo sentir sin necesidad de que él la verbalizara. ¿Cómo sabías sobre lo de los casinos?, preguntó Rodrigo. No lo sabía con certeza, admitió Isabella, pero conozco a mi hermano. Cuando alguien está tan desesperado por controlar la riqueza de otros, generalmente es porque ha perdido el control de la suya propia. Era una sabiduría que había aprendido no en escuelas de negocios sino en las calles, observando cómo Esperanza manejaba la adversidad con dignidad mientras otros con mucho más recursos se desmoronaban ante desafíos menores. Esa tarde Isabella recibió la llamada que había estado esperando. Los abogados de inmigración habían logrado detener la deportación de Esperanza y Miguel Ángel. No solo eso, sino que habían encontrado una ruta legal para regularizar su estatus migratorio que les permitiría permanecer en México legalmente. Cuando Isabella llegó al centro de detención para recogerlos, la escena que la esperaba la marcó para siempre. Miguel Ángel corrió hacia ella con una energía que parecía haber acumulado durante las semanas de separación, pero lo que la devastó emocionalmente fue ver a Esperanza. La mujer joven se veía más delgada, más cansada, pero sus ojos mantenían esa dignidad inquebrantable que había capturado el corazón de Isabella desde el primer día. Cuando se abrazaron, Esperanza le susurró al oído, sabía que vendrías. Miguel Ángel nunca dudó. ¿Cómo pudiste estar tan segura?, preguntó Isabella, su voz quebrada por la emoción. Porque me enseñaste lo que significa amar sin condiciones, respondió Esperanza. Y alguien que puede amar así nunca abandona a los suyos. Era el cumplido más profundo que Isabella había recibido en su vida, porque venía de alguien que entendía verdaderamente lo que significaba amar incondicionalmente. En el auto de regreso a la ciudad, Miguel Ángel le mostró a Isabella un dibujo que había hecho durante su tiempo en el centro de detención. Era un dibujo simple pero poderoso. 3 figuras tomadas de la mano frente a un puesto de comida pintado de colores brillantes. Una era claramente Esperanza,
otra era él, y la tercera era una mujer con cabello elegante y vestido de negocios, que obviamente era Isabella. Esta eres tú, explicó Miguel Ángel con la seriedad de un pequeño artista, y este es nuestro restaurante, y esta es nuestra familia. Isabella tuvo que detenerse en el acotamiento porque las lágrimas la estaban cegando. No eran lágrimas de tristeza sino de una alegría tan profunda que su cuerpo no sabía cómo procesarla. Por primera vez en su vida, alguien la había dibujado como parte de su familia, no porque ella lo hubiera pedido o manipulado o comprado, sino porque naturalmente pertenecía ahí. Unas semanas después, Cocina de Esperanza reabrió con una celebración que se convirtió en una pequeña leyenda en el barrio. Isabella había invitado no solo a amigos y colegas, sino a los empleados de Bella Eterna, muchos de los cuales nunca habían visto a su CEO fuera del contexto empresarial. Pero lo que hizo especial la celebración no fueron los invitados importantes, sino la autenticidad de la alegría. Esperanza cocinó con el amor que Isabella había observado desde el primer día. Miguel Ángel corrió entre las mesas, sirviendo servilletas con la importancia de alguien que sabe que está contribuyendo a algo valioso, y Isabella simplemente existió. No como la benefactora rica o la salvadora generosa, sino como parte de una familia que se había formado orgánicamente alrededor del amor mutuo. Rodrigo observaba desde una mesa cercana, y cuando Isabella lo vio, se acercó y se sentó junto a él. ¿En qué piensas?, le preguntó, pero por primera vez la pregunta no venía de un lugar de ansiedad, sino de curiosidad genuina sobre los pensamientos de alguien que amaba. Pienso que esta es la primera vez que te veo completamente presente en un momento, respondió Rodrigo. No analizando, no preocupándote por el futuro, no tratando de controlar nada, solo aquí. Isabella se dio cuenta de que él tenía razón. Por primera vez en décadas, no estaba mentalmente en otro lugar, preocupándose por otras cosas, analizando otras posibilidades. Estaba completamente presente en un momento que era perfecto exactamente como era. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a Rodrigo. Durante años traté de hacerte sentir lo que Esperanza y Miguel Ángel me hacen sentir, completamente amada sin condiciones. Pero nunca entendí que yo no podía recibir amor incondicional hasta que aprendí a darlo. Rodrigo tomó su mano, y el gesto fue diferente a todas las veces que la había tomado antes. No era consolatorio ni tranquilizador, ni romántico. Era simplemente conectivo, el reconocimiento físico de dos personas que se ven y se entienden completamente. Isabella dijo, ¿te casarías conmigo? La propuesta vino sin anillo, sin ceremonia, sin planificación. Vino en el momento perfecto, no porque fuera romántico sino porque era real. Isabella se dio cuenta de que no sentía la urgencia maníaca de decir que sí inmediatamente para asegurar su amor. En lugar de eso, sintió la tranquilidad de alguien que sabe que la respuesta correcta será la misma, si la da ahora o en 6 meses. Sí, respondió, pero no porque tema perderte si digo que no. Sí porque quiero construir una vida contigo, con Esperanza y Miguel Ángel, con cualquier otra persona que el universo ponga en nuestro camino para amar. Era la respuesta más madura que Isabella había dado a cualquier pregunta importante en su vida. 6 meses después, la boda se celebró no en una iglesia elegante sino en el patio trasero del nuevo local de Cocina de Esperanza, que había crecido hasta convertirse en un restaurante pequeño pero próspero. Esperanza había insistido en preparar toda la comida como regalo de boda, y Miguel Ángel había sido nombrado portador oficial de los anillos, un honor que tomó con la seriedad de un diplomático internacional. Durante la ceremonia, cuando el juez pidió a Isabella que repitiera sus votos, ella se desvió del texto tradicional. Rodrigo, dijo, mirándolo directamente a los ojos, te prometo amarte de la manera en que Esperanza ama a Miguel Ángel, sin condiciones, sin miedo, sin necesidad de que mi amor sea devuelto de maneras específicas o en momentos específicos. Te prometo darte la libertad de ser completamente tú mismo, incluyendo la libertad de no estar siempre disponible para calmar mis inseguridades. Los invitados, que habían esperado votos tradicionales, se quedaron en silencio. Estos eran votos que venían de alguien que había aprendido la diferencia entre amor y necesidad. Te prometo usar nuestro amor como base para amar más ampliamente, no como refugio para amar más estrechamente, continuó.
Y te prometo que si algún día nuestros caminos se separan, será porque hemos crecido en direcciones diferentes, no porque yo haya tratado de controlar la dirección de tu crecimiento. Eran votos que solo alguien que había perdido todo por amor posesivo podría hacer. Votos que solo alguien que había encontrado el amor incondicional podría cumplir. Cuando Rodrigo respondió con sus propios votos, también se desvió del texto tradicional. Isabella dijo: te prometo amarte no a pesar de tu intensidad, sino por ella. Te prometo reconocer que tu capacidad de amor profundo es un don, no una patología. Y te prometo ayudarte a canalizar esa intensidad hacia el mundo de maneras que sanen en lugar de maneras que hieran. Después de la ceremonia, mientras los invitados bailaban en el pequeño patio decorado con luces simples pero hermosas, Isabella se encontró un momento sola con Esperanza. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Esperanza, la pregunta que Isabella había estado esperando sin darse cuenta. ¿De qué podría arrepentirme?, respondió Isabella. De los años que pasé persiguiendo el amor de maneras que lo alejaban, de casi perder a Rodrigo por no saber cómo recibirlo, de los recursos que desperdicié en terapeutas que trataban de arreglar lo que solo ustedes podían sanar. Esperanza esperó, reconociendo que Isabella estaba procesando la pregunta en profundidad. No, continuó Isabella finalmente, no me arrepiento de nada, porque todo eso me trajo a este momento. Y este momento no sería posible sin todos esos errores. Además, ahora entiendo que mis años de apego ansioso no fueron tiempo perdido. Fueron preparación para entender lo precioso que es el amor incondicional cuando finalmente lo encuentras. Era una perspectiva que solo alguien que había estado en ambos lados de la ecuación del amor podría tener. Más tarde esa noche, cuando Isabella y Rodrigo llegaron a su apartamento como marido y mujer, encontraron un regalo que los esperaba. Era una carta de Miguel Ángel, escrita con la ayuda de su madre, junto con un nuevo dibujo. La carta decía: querida Isabella, gracias por enseñarme que las familias no son solo personas que nacen juntas sino personas que eligen amarse para siempre. Tú elegiste amarnos cuando no tenías que hacerlo, y nosotros te elegimos a ti. Espero que seas feliz para siempre como en los cuentos, pero mejor porque es real. El dibujo mostraba la misma escena de antes, las tres figuras tomadas de la mano frente al restaurante, pero ahora había una cuarta figura, Rodrigo. Y arriba, en el cielo dibujado con crayones azules, había otras figuras más pequeñas que Miguel Ángel había explicado en una nota al pie, los ángeles que mandaron a Isabella para que fuera nuestra familia. Isabella se quedó mirando el dibujo durante largo tiempo, entendiendo finalmente algo que había estado buscando durante toda su vida sin saberlo. No había estado buscando ser amada, había estado buscando una razón para amar que fuera más grande que sus propios miedos. No había estado buscando garantías de que nunca sería abandonada, había estado buscando la fuerza para amar completamente incluso sabiendo que la pérdida siempre es posible. Esperanza y Miguel Ángel le habían dado ambas cosas, una razón para amar que trascendía el miedo, y la comprensión de que el amor verdadero no trata de evitar la pérdida sino de amar tan completamente que la pérdida, si llega, nunca pueda borrar la alegría de haber amado. 2 años después, Cocina de Esperanza se había expandido a 3 ubicaciones, empleando a más de 20 personas, muchas de ellas madres solteras a quienes Esperanza había entrenado personalmente no solo en cocina sino en administración de negocios. Isabella había establecido un fondo que proporcionaba microcréditos para mujeres emprendedoras, y Rodrigo había diseñado viviendas de bajo costo que se construían en colaboración con las comunidades que las habitarían. Miguel Ángel, ahora de 6 años, había comenzado a acompañar a Isabella ocasionalmente a reuniones de negocios, donde su perspectiva directa e inocente a menudo proporcionaba insights que los ejecutivos con MBAs no veían. Su presencia en esas reuniones era un recordatorio constante de que el verdadero éxito se mide no en cifras, sino en la cantidad de alegría que uno puede crear en el mundo. Una tarde, mientras Isabella revisaba propuestas para expandir el programa de microcréditos, recibió una llamada inesperada. Era su hermano Patricio, que había completado su programa de rehabilitación y había estado trabajando discretamente como voluntario en un refugio para personas sin hogar. Isabella dijo, su voz diferente de la que ella recordaba, más humilde pero también más genuina.
He estado pensando mucho en nuestra última conversación, y creo que necesito pedirte perdón, no solo por tratar de quitarte el control de la empresa, sino por nunca haber entendido lo que estabas tratando de construir. Isabela escuchó sin interrumpir, reconociendo en la voz de su hermano algo que nunca había oído antes, humildad genuina. Trabajar en el refugio me ha enseñado algo que nunca aprendí en todos mis años de administrar dinero, continuó Patricio. He aprendido la diferencia entre tener poder sobre otros y tener poder para ayudar a otros. Y he visto lo que significa usar los recursos propios para crear dignidad en lugar de dependencia. Era una lección que Isabela había tardado 5 décadas en aprender, y se sintió genuinamente orgullosa de que su hermano la estuviera descubriendo por sí mismo. ¿Estarías dispuesta a almorzar conmigo?, preguntó Patricio. No para hablar de negocios o dinero, sino para reconectarnos como hermanos. Me gustaría conocer a Esperanza y Miguel Ángel, si están abiertos a eso. Isabela se dio cuenta de que ya no sentía resentimiento hacia su hermano. El perdón, descubrió, no era algo que tenía que otorgar deliberadamente, sino algo que había ocurrido naturalmente cuando su corazón se llenó de tanto amor que ya no había espacio para guardar heridas viejas. Me encantaría, respondió. ¿Qué te parece almorzar en Cocina de Esperanza? Creo que te va a gustar. El almuerzo, 2 semanas después, se convirtió en una pequeña ceremonia de reconciliación. Patricio llegó con regalos simples pero pensativos, un libro de cuentos para Miguel Ángel y un delantal con su nombre bordado para Esperanza, reconociéndola como la chef seria que era. Durante la comida, Isabela observó a su hermano interactuar con su familia elegida con una genuina curiosidad y respeto que nunca había mostrado hacia las personas en su vida. Cuando Miguel Ángel le explicó detalladamente el funcionamiento del restaurante y sus planes para ayudar a su mamá a abrir más ubicaciones, Patricio escuchó con la atención seria que le daría a una presentación de negocios formal. Miguel Ángel, le dijo Patricio al final de la explicación, me parece que vas a ser un empresario excelente cuando crezcas. No quiero ser empresario, respondió Miguel Ángel con la honestidad directa de los niños. Quiero ser como Isabela, alguien que ayuda a las mamás a que tengan trabajos buenos para cuidar a sus niños. La respuesta dejó a Patricio sin palabras porque resumía tan perfectamente lo que Isabela había logrado: convertir el éxito en servicio, transformar el privilegio en propósito. Esa noche, Isabela y Rodrigo caminaron por las calles del centro de la ciudad, tomados de la mano pero sin destino particular. Era algo que habían comenzado a hacer regularmente, caminar sin propósito específico, simplemente disfrutando de estar juntos y observar el mundo a su alrededor. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida ahora?, le dijo Rodrigo mientras se detenían en una plaza pequeña donde algunas familias habían sacado a sus niños a jugar en la tarde tibia. ¿Qué?, preguntó Isabela, genuinamente curiosa. Que ya no siento que tengo que protegerte de ti misma, respondió. Durante los primeros 2 años de nuestra relación, siempre estaba tratando de calmarte, de tranquilizarte, de convencerte de que eras amada. Era agotador porque sabía que nada de lo que dijera realmente te llegaría. Isabela asintió, recordando esos días cuando las palabras de amor de Rodrigo se sentían como agua cayendo en arena, absorbidas inmediatamente pero sin nunca saciar realmente la sed. Ahora, continuó Rodrigo, veo que has encontrado esa tranquilidad desde adentro, y puedo amarte de la manera en que siempre quise, libremente, sin miedo de que mis expresiones de amor sean insuficientes o malinterpretadas. Era una observación profunda porque capturaba algo que Isabela había estado sintiendo pero no había verbalizado. Su relación con Rodrigo había mejorado no porque él hubiera cambiado, sino porque ella había aprendido a recibir amor sin contaminar cada gesto con su propia ansiedad. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta a mí?, preguntó Isabela. ¿Qué? Que ya no necesito saber qué va a pasar mañana para ser feliz hoy, respondió. Durante años estuve tan obsesionada con garantizar que el futuro sería seguro que nunca pude disfrutar realmente el presente. Ahora entiendo que la seguridad no viene de controlar el futuro, sino de saber que puedes enfrentar cualquier cosa que venga porque tienes amor real en tu vida. Se sentaron en una banca frente a una fuente donde niños pequeños corrían entre los chorros de agua, sus risas llenando el aire de la tarde.
Isabela observó a una madre persiguiendo a su hijo de 3 años, ambos riéndose mientras el agua los empapaba, y sintió una alegría pura que no tenía nada que ver con ella pero que la llenaba completamente. ¿Crees que Esperanza tenía razón desde el principio?, preguntó Isabela. ¿Crees que estábamos destinados a encontrarnos? Rodrigo la miró con una sonrisa que contenía toda la historia de su relación, los días difíciles, la transformación gradual, la alegría del presente. Creo que tú estabas destinada a aprender a amar incondicionalmente, respondió. Y creo que Esperanza y Miguel Ángel estaban destinados a tener a alguien en sus vidas que pudiera darles oportunidades que merecían. El hecho de que esto haya sanado tu corazón y salvado nuestra relación en el proceso, eso es lo que yo llamaría gracia. Era una palabra perfecta para describir lo que había ocurrido, gracia. No como recompensa por buen comportamiento, sino como regalo inesperado que había emergido de la voluntad de amar más allá de los propios miedos. Mientras caminaban de regreso a casa, Isabela se detuvo frente a una librería donde un letrero anunciaba una lectura de poesía esa noche. Sin plan previo, decidieron entrar y sentarse en la parte de atrás, convirtiéndose en audiencia inesperada de historias de amor y pérdida contadas por poetas locales. Uno de los poemas, recitado por una mujer de edad similar a Isabela, hablaba sobre aprender a amar después de los 50, sobre descubrir que el corazón no tiene fecha de vencimiento para la transformación. Isabela escuchó cada línea como si hubiera sido escrita específicamente para ella. Pensé que el amor era un tesoro que había que guardar protegiéndolo del mundo en cajas de miedo. Pero los tesoros guardados se vuelven reliquias muertas, mientras que el amor compartido se multiplica infinitamente. A los 50 aprendí que el corazón no es una cuenta bancaria sino una fuente que se seca cuando no fluye y se desborda cuando se permite correr libremente. Cuando terminó la lectura y salieron de la librería, Isabela se sintió como si hubiera recibido una bendición poética de su propia transformación. ¿Sabes qué me gustaría hacer mañana?, le dijo a Rodrigo mientras caminaban hacia su auto. ¿Qué? Me gustaría llevarte a conocer el lugar donde conocí a Esperanza y Miguel Ángel, respondió. No porque sea un lugar especial físicamente, sino porque quiero que veas el lugar donde mi vida real comenzó. Era una petición que venía de la comprensión de que algunos lugares en el mundo se vuelven sagrados, no por lo que son sino por lo que permiten que ocurra en ellos. Al día siguiente, parados en la misma esquina donde Isabela había visto por primera vez a una madre abrazando a su hijo con amor incondicional, Rodrigo pudo ver exactamente lo que ella quería que viera. Aquí, dijo Isabela, señalando el lugar exacto donde Esperanza había estado sentada con Miguel Ángel en brazos, fue donde aprendí que el amor verdadero no tiene nada que ver con merecer y todo que ver con elegir. Rodrigo miró a su alrededor, viendo la esquina común que se había transformado en el sitio de una revelación que había cambiado 3 vidas para siempre. ¿Y qué sientes cuando vienes aquí ahora?, preguntó. Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. Gratitud, respondió finalmente. Gratitud de que el universo me pusiera exactamente en el lugar correcto en el momento correcto para aprender lo que más necesitaba aprender. Y gratitud de que haya personas como Esperanza en el mundo que enseñan amor incondicional simplemente siendo quienes son. Era una respuesta que resumía perfectamente la transformación de Isabela, de alguien que constantemente pedía al universo que le diera amor a alguien que constantemente agradecía al universo por las oportunidades de dar amor. 5 años después del día en que Isabela conoció a Esperanza y Miguel Ángel, Cocina de Esperanza había crecido hasta convertirse en una red de 15 restaurantes que empleaba a más de 200 personas, principalmente mujeres que habían recibido capacitación en negocios junto con sus trabajos. El programa de microcréditos había ayudado a más de 1000 mujeres a establecer sus propios negocios pequeños, y Rodrigo había diseñado un complejo de viviendas de bajo costo que se había convertido en modelo para desarrollo urbano sostenible en toda Latinoamérica. Miguel Ángel, ahora de 8 años, había comenzado un pequeño blog donde escribía reseñas de los restaurantes familiares en su vecindario, donando las ganancias modestas de publicidad a una organización que ayudaba a niños en situación de calle. Su entendimiento intuitivo de que el éxito debía ser compartido había impresionado incluso a Isabela, quien seguía aprendiendo sobre generosidad de alguien que tenía 1/3 de su edad.
Una tarde, mientras Isabela revisaba aplicaciones para el programa de microcréditos en su oficina, recibió una llamada que no había esperado. Era de una mujer en Guadalajara que había oído sobre su trabajo y quería saber si estarían dispuestos a expandir el programa a otras ciudades. Señora Mendoza, dijo la mujer, mi nombre es Carmen Rodríguez, y soy madre soltera de 2 niños. He estado trabajando en una maquiladora durante 8 años, pero siempre he soñado con abrir mi propia pastelería. Mi abuela me enseñó a hacer postres tradicionales cuando era niña, y creo que podría mantener a mis hijos con ese negocio si tuviera la oportunidad. Isabela escuchó la historia familiar con una mezcla de déjà vu y emoción renovada. Carmen le contó sobre las noches después del trabajo que pasaba practicando recetas, sobre sus hijos que la ayudaban a decorar pasteles mientras hacían la tarea, sobre el sueño de ser dueña de su tiempo para poder estar más presente en las vidas de sus pequeños. Carmen, dijo Isabela cuando la mujer terminó de hablar, ¿estarías dispuesta a venir a Ciudad de México la próxima semana? Me gustaría que conocieras a alguien que creo que puede ayudarte mejor de lo que yo puedo. Una semana después, Carmen llegó a Cocina de Esperanza con sus 2 hijos, una niña de 10 años llamada Sofía y un niño de 6 llamado Carlos. Isabela había organizado que se reunieran con Esperanza, quien ahora dirigía el programa de expansión y capacitación de la cadena de restaurantes. Observar a Esperanza trabajar con Carmen fue como ver un círculo perfecto completarse. La mujer que una vez había estado en la calle con su hijo ahora tenía la sabiduría y la autoridad para guiar a otra madre hacia la independencia económica. Pero más que eso, tenía la credibilidad emocional que solo viene de haber estado exactamente donde Carmen estaba ahora. Lo más importante, le dijo Esperanza a Carmen, mientras revisaban un plan de negocios preliminar, no es solo aprender a hacer pasteles que se vendan, sino aprender a creer que mereces el éxito que estás creando. Ese va a ser el desafío más grande, no la parte técnica. Isabela, que observaba desde una mesa cercana mientras Miguel Ángel ayudaba a Sofía y Carlos a construir torres con los azucareros, se dio cuenta de que estaba presenciando algo que había estado soñando sin saberlo, un mundo donde las lecciones aprendidas a través del dolor se convertían en sabiduría que se pasaba libremente a otros. Carmen se quedó en Ciudad de México durante 3 días, recibiendo capacitación intensiva no solo de Esperanza sino de las otras mujeres que habían transformado sus propios sueños en realidades prósperas. Al final de su visita, tenía no solo un plan de negocios sólido sino algo más valioso, una red de apoyo de mujeres que entendían exactamente lo que significaba reconstruir una vida desde cero. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? Le dijo Carmen a Isabela antes de regresar a Guadalajara, no es solo que ustedes me estén ayudando a empezar un negocio. Es que por primera vez en años me siento parte de algo más grande que mis propios problemas. Era exactamente lo que Isabela había sentido ese primer día cuando decidió ayudar a Esperanza la transformación de víctima de circunstancias a participante activa en la creación de un mundo mejor. 6 meses después, Isabela recibió una foto por WhatsApp que la hizo llorar de alegría. Era Carmen frente a su nueva pastelería en Guadalajara con un letrero que decía Dulces de Carmen y sus 2 hijos a su lado, todos sonriendo con una felicidad que irradiaba desde la pantalla del teléfono. Pero lo que más la conmovió fue el mensaje que acompañaba la foto. Isabela, no sé si alguna vez podré pagarte lo que has hecho por mi familia. Pero he decidido que cada mes voy a elegir a una madre soltera de mi vecindario y le voy a enseñar a hacer pasteles gratis, para que ella también pueda tener su propio negocio algún día. Es mi manera de pasar hacia adelante lo que ustedes me dieron. Isabela se dio cuenta de que ese mensaje capturaba la esencia de lo que habían logrado, no un acto de caridad aislado, sino el inicio de una cadena de transformaciones que se extendería mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podría rastrear o medir. Esa noche, durante la cena familiar semanal que habían establecido en el apartamento de Isabela y Rodrigo, le contó sobre Carmen a Esperanza y Miguel Ángel. ¿Sabes qué significa esto?, le dijo Miguel Ángel a Isabela con la seriedad de un pequeño filósofo. Significa que cuando ayudamos a alguien de verdad, esa persona va a ayudar a otra persona, y esa persona va a ayudar a otra, y va a seguir y seguir para siempre. Era una comprensión del efecto multiplicador del amor que muchos adultos nunca alcanzan, expresada con la claridad simple de un niño que había crecido viendo el amor en acción. Exactamente, respondió Isabela. Y eso significa que lo que empezó aquí, en esa esquina donde conocí a tu mamá, nunca va a terminar realmente.
Esperanza sonrió con esa sabiduría tranquila que Isabela había aprendido a adorar. ¿Sabes qué creo?, dijo. Creo que las historias como la nuestra necesitan ser contadas. Hay muchas personas como Carmen, como yo antes, como tú antes, que necesitan saber que la transformación es posible. Era una observación que había estado germinando en la mente de Isabela durante meses. La había estado considerando escribir un libro sobre su experiencia, no como autobiografía sino como testimonio de que el apego ansioso no era una sentencia de muerte emocional sino una oportunidad de aprender a amar más profundamente. De hecho, continuó Isabela, he estado pensando en eso. Hay tantas mujeres de mi edad que se sienten atrapadas en patrones de amor que las lastiman, que creen que es demasiado tarde para cambiar. Nuestras historias podrían mostrarles que nunca es demasiado tarde para aprender a amar saludablemente. Rodrigo, que había estado escuchando mientras ayudaba a Miguel Ángel con un proyecto de arte, levantó la vista. ¿Sabes qué sería increíble?, dijo, si pudieras compartir estas historias de una manera que llegara a muchas personas, como esas historias que publican en línea que ayudan a la gente a entender que no están solos en sus luchas. Isabela se dio cuenta de que él tenía razón. Las plataformas como Fábrica de Mundos estaban creando espacios donde historias reales de transformación podían llegar a personas que las necesitaban desesperadamente. Su experiencia podría convertirse en esperanza para otros que estaban luchando con los mismos demonios que ella había enfrentado. Esa conversación plantó una semilla que creció durante las semanas siguientes. Isabela comenzó a escribir, no desde un lugar de expertise sino desde un lugar de experiencia vivida. Escribió sobre las noches de pánico cuando revisaba el teléfono obsesivamente, sobre la humillación de perseguir a Rodrigo hasta el restaurante, sobre el momento en que vio a Esperanza y Miguel Ángel y reconoció algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Pero también escribió sobre la transformación, los días cuando por primera vez en años no se despertó con ansiedad, las conversaciones con Rodrigo que no estaban contaminadas por su necesidad de tranquilidad constante, la alegría pura de usar su privilegio para crear dignidad en lugar de dependencia. El proceso de escribir se convirtió en otra forma de sanar, una manera de honrar tanto el dolor que había experimentado como la alegría que había encontrado. No era terapéutica en el sentido narcisista sino en el sentido generativo. Cada palabra escrita era una semilla plantada para futuras cosechas de esperanza. Cuando terminó el manuscrito, lo compartió primero con Esperanza, Miguel Ángel y Rodrigo. La reacción de Miguel Ángel fue la que más la conmovió. Isabella, dijo después de que ella le leyera una versión adaptada para niños, mi mamá y yo somos héroes en tu historia. Ustedes no son héroes en mi historia, respondió Isabella. Ustedes son los héroes de mi vida real. Era una distinción importante porque capturaba algo fundamental sobre lo que había ocurrido. No era una narrativa ficticia con lecciones morales, sino una transformación real con implicaciones duraderas. El libro, cuando finalmente se publicó, se tituló Cuando el amor verdadero sana el apego ansioso, una historia de transformación real. Isabela había decidido usar los nombres reales de todos con su permiso, porque quería que el libro fuera testimonio, no ficción inspiracional. Las reacciones fueron más poderosas de lo que había anticipado. Isabela comenzó a recibir cartas y mensajes de mujeres de todas las edades que se identificaban con su historia. Muchas compartían sus propias experiencias con apego ansioso, otras contaban sobre actos de generosidad que habían transformado sus vidas, algunas simplemente agradecían por mostrarles que el cambio era posible después de los 50. Una carta en particular la marcó profundamente. Era de una mujer de 42 años en Monterrey que escribía, Isabela, tu libro llegó a mi vida en el momento exacto en que estaba considerando terminar mi relación, porque no podía soportar más la ansiedad constante de no sentirme lo suficientemente amada. Leer sobre tu transformación me hizo darme cuenta de que el problema no era que mi novio no me amara lo suficiente, sino que yo no había aprendido a recibir amor sin contaminarlo con mis propios miedos. Empecé a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, y por primera vez en mi vida entiendo lo que significa dar amor sin esperar nada a cambio. Mi relación se está sanando porque yo me estoy sanando. Gracias por mostrarme que era posible. Cartas como esta le confirmaron a Isabela que había tomado la decisión correcta al compartir su historia.
No había escrito para ganar dinero o reconocimiento, sino para crear conexiones humanas reales con personas que estaban luchando con los mismos desafíos que ella había enfrentado. Pero lo que más la llenaba de satisfacción era ver cómo el éxito del libro estaba permitiendo expandir aún más el trabajo que habían comenzado con Cocina de Esperanza. Los ingresos del libro estaban siendo reinvertidos en el programa de microcréditos, y las entrevistas que Isabela daba sobre la publicación se habían convertido en plataformas para promover las historias de otras mujeres como Carmen que estaban transformando sus comunidades. Un año después de la publicación del libro, Isabela fue invitada a dar una charla en una conferencia sobre emprendimiento femenino en Bogotá. Era su primera vez hablando públicamente sobre su transformación frente a una audiencia de más de 500 personas. Esperanza y Miguel Ángel, ahora de 10 años, la acompañaron al viaje. Isabela había insistido en que ellos fueran parte de la presentación porque quería que la audiencia entendiera que las verdaderas maestras de su historia no eran los terapeutas o libros de autoayuda, sino una madre e hijo que le habían enseñado amor incondicional, simplemente viviendo sus vidas con dignidad y gracia. Al principio de mi historia, le dijo Isabela a la audiencia esa tarde, pensaba que el éxito se medía en cuánto podía acumular y controlar. Pensaba que el amor se medía en cuánta atención podía extraer de otros. Pensaba que la seguridad venía de garantías que nadie puede dar. Hizo una pausa y miró hacia donde Esperanza y Miguel Ángel estaban sentados en la primera fila, sonriéndole con el apoyo tranquilo que había llegado a ser la base de su nueva vida. Pero dos personas extraordinarias me enseñaron que el éxito real se mide en cuánta dignidad puedes crear en el mundo. Que el amor real se mide en cuánto puedes dar sin necesidad de reciprocidad. Y que la seguridad real viene de saber que tienes la capacidad de enfrentar cualquier pérdida porque has aprendido a amar más allá del miedo. Cuando terminó su presentación, la ovación duró varios minutos, pero lo que más la conmovió fueron las personas que se acercaron después para compartir sus propias historias. Una empresaria de 48 años le contó sobre cómo había estado al borde del divorcio debido a sus celos obsesivos. Una madre soltera de 35 le agradeció por mostrarle que era posible transformar la necesidad en generosidad. Una mujer de 62 años le dijo que el libro la había inspirado a comenzar trabajo voluntario después de décadas de sentirse inútil después de la jubilación. Pero la conversación que más la impactó fue con una adolescente de 17 años que se acercó con su madre. Señora Isabela, dijo la joven, mi mamá me hizo leer su libro porque dice que tengo tendencias de apego ansioso con mi novio. Al principio me enojé porque pensé que me estaba diciendo que estaba loca. Pero después de leerlo, entendí que ella no me estaba criticando sino tratando de evitar que pasara décadas sufriendo como usted sufrió. La madre, con lágrimas en los ojos, añadió. Quería que mi hija supiera que los patrones de amor insalubres no son destinos sino elecciones que se pueden cambiar. Su historia le mostró que nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para aprender a amar saludablemente. Isabela se dio cuenta de que ese encuentro representaba algo hermoso, la posibilidad de que las lecciones aprendidas a través del dolor de una generación pudieran evitar que la siguiente generación tuviera que aprender las mismas lecciones de la misma manera dolorosa. En el vuelo de regreso a México, mientras Miguel Ángel dormía en el asiento de al lado y Esperanza leía una revista, Isabela reflexionó sobre lo lejos que habían llegado desde aquel día en la esquina. No solo habían transformado sus propias vidas, sino que habían creado ondas de transformación que se extendían mucho más allá de lo que podían ver o medir. ¿En qué piensas?, le preguntó Esperanza, notando la expresión contemplativa de Isabela. Pienso en todas las Carmenes que aún no conocemos, respondió Isabela. En todas las mujeres que están donde yo estaba hace 5 años, sintiendo que sus patrones de amor las están destruyendo. En todas las que están donde tú estabas, creyendo que sus sueños son imposibles porque sus circunstancias son difíciles. Esperanza sonrió con esa sabiduría que Isabela había aprendido a confiar completamente. ¿Y qué sientes cuando piensas en ellas? Esperanza, respondió Isabela sonriendo por el doble significado de la palabra. Siento esperanza porque ahora sé que la transformación siempre es posible cuando las personas encuentran las razones correctas para cambiar.
Y siento responsabilidad porque tenemos las herramientas y la plataforma para hacer que esa transformación sea más accesible para otros. Era una respuesta que capturaba perfectamente donde había llegado Isabela en su viaje, no al final de su historia, sino al principio de una nueva capítulo donde el crecimiento personal se había convertido en misión social. 6 meses después, Isabela, Esperanza y Rodrigo lanzaron oficialmente la Fundación Amor Incondicional, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar apoyo integral a mujeres que querían transformar tanto sus patrones de amor como sus circunstancias económicas. La fundación ofrecía no solo microcréditos, sino counseling sobre relaciones saludables, grupos de apoyo para mujeres con apego ansioso, y programas de mentoría donde mujeres que habían transformado sus vidas ayudaban a otras que estaban comenzando el proceso. Miguel Ángel, que había cumplido 11 años, había sido nombrado consejero juvenil honorario de la Fundación, un título que tomaba con la seriedad de un diplomático internacional. Su trabajo oficial era recordarles a los adultos cuando estaban complicando cosas que podían ser simples, y ofrecer la perspectiva de alguien que había crecido viendo el amor incondicional en acción. Durante la ceremonia de lanzamiento de la fundación, realizada en el patio trasero del primer restaurante de cocina de Esperanza donde Isabela y Rodrigo se habían casado, Miguel Ángel dio un discurso que dejó a todos los presentes sin palabras. Mi mamá siempre me dice que las familias no son solo las personas que nacen juntas, sino las personas que eligen cuidarse para siempre, comenzó, leyendo de notas que había preparado cuidadosamente. Isabela nos eligió cuando no tenía que hacerlo, y nosotros la elegimos a ella. Rodrigo eligió amar a Isabela incluso cuando ella tenía miedo de ser amada, y ella eligió aprender a recibir ese amor. Hizo una pausa y miró a la audiencia de más de 200 personas que habían venido a celebrar el lanzamiento de la fundación. Creo que esta fundación es sobre elegir. Elegir ayudar en lugar de solo sentir lástima. Elegir aprender en lugar de solo sufrir. Elegir creer que todas las personas pueden cambiar si encuentran las razones correctas para hacerlo. El aplauso que siguió fue espontáneo y duró varios minutos. Pero lo que más impactó a Isabela fue darse cuenta de que Miguel Ángel había articulado mejor que cualquier adulto la filosofía central de lo que estaban tratando de construir. Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y solo quedaba la familia nuclear elegida de Isabela, se sentaron en el patio bajo las mismas luces simples donde se habían casado, reflexionando sobre el día y sobre todo lo que había llevado a ese momento. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Esperanza, sus palabras dirigidas a Isabela y Rodrigo, pero su brazo alrededor de Miguel Ángel. Es que ninguno de nosotros planeó que nuestras vidas se volvieran esto. Todo empezó con una decisión muy simple: elegir el amor en lugar del miedo en un momento cuando habría sido más fácil elegir el miedo. Isabela asintió, pensando en esa mañana hace 5 años cuando había decidido detenerse y hablar con una madre e hijo en lugar de pasar de largo como había hecho 1000 veces antes con personas en circunstancias similares. Y ahora mira, continuó Esperanza. Tenemos una cadena de restaurantes que emplea a más de 300 personas, un programa de microcréditos que ha ayudado a más de 2000 mujeres, una fundación que va a ayudar a miles más, y un libro que está llegando a personas que ni siquiera conocemos en países que nunca hemos visitado. Rodrigo sonrió con esa expresión de admiración tranquila que Isabela había aprendido a reconocer como una de sus favoritas en todo el mundo. Y lo más importante, añadió, tenemos prueba viviente de que el amor verdadero no solo sana a las personas involucradas, sino que crea ondas de sanación que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Miguel Ángel, que había estado escuchando con la atención seria que daba a todas las conversaciones importantes, añadió su propia observación. Y también tenemos evidencia de que las historias como la nuestra necesitan ser contadas más. Como en Fábrica de Mundos, donde publican historias que ayudan a las personas a entender que no están solas en sus problemas. Era una observación sabia que recordaba la importancia de compartir testimonios reales de transformación. Las plataformas como Fábrica de Mundos estaban creando espacios donde historias como la de Isabela podían llegar a corazones que necesitaban exactamente esas lecciones en exactamente el momento correcto.
Isabela se dio cuenta de que sentada ahí, rodeada de las personas que habían transformado su comprensión del amor y que ella había ayudado a transformar en retorno, había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Pertenencia genuina basada no en necesidad sino en elección mutua. ¿Saben qué espero que pase en los próximos 5 años?, preguntó Isabela, su voz llena de una visión que era ambiciosa pero realista. ¿Qué?, preguntaron los otros tres casi al unísono. Espero que nuestras historias inspiren a suficientes personas para que cuando una mujer de 50 años se dé cuenta de que sus patrones de amor la están destruyendo, no tenga que sentir que está sola o que es demasiado tarde para cambiar, respondió. Y espero que cuando una madre soltera tenga una idea para un negocio pero no tenga los recursos para empezar, sepa que hay una red de personas que entienden exactamente lo que está enfrentando y que están dispuestas a ayudarla a convertir su sueño en realidad. Era una visión hermosa porque era específica y alcanzable. No se trataba de cambiar el mundo entero sino de crear suficientes puntos de luz para que las personas perdidas en la oscuridad pudieran encontrar su camino hacia la esperanza. Y espero, continuó Isabela, que historias como la nuestra se sigan contando y retalen en lugares como Fábrica de Mundos, para que más personas entiendan que el amor incondicional no es solo un ideal bonito sino una práctica real que puede aprenderse y que cambia todo cuando se vive genuinamente. Mientras las luces del patio creaban halos dorados alrededor de sus rostros, Isabela se dio cuenta de que ya no estaba contando su historia desde el final sino desde el medio. La transformación que había comenzado en una esquina 5 años atrás no había terminado sino que había evolucionado hacia algo más grande. Una misión compartida de crear espacios donde otros pudieran experimentar las mismas revelaciones que habían salvado sus vidas. El amor incondicional, había aprendido, no era un destino sino un camino. Y cuando se caminaba genuinamente, ese camino se convertía en una invitación permanente para que otros se unieran al viaje hacia una forma de amar que sanaba en lugar de herir, que multiplicaba en lugar de acaparar, que creaba familia en lugar de destruirla. Sentada bajo las estrellas de Ciudad de México, rodeada de las personas que habían elegido amar y que la habían elegido a ella, Isabela finalmente entendió completamente lo que Esperanza había tratado de enseñarle desde el primer día, que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que nunca te deje, sino de convertirse en alguien que vale la pena no dejar. Y más importante aún, de convertirse en alguien que puede amar tan completamente que incluso si la pérdida llega, la alegría de haber amado permanece para siempre. En el silencio perfecto de esa noche, con Miguel Ángel dormido en el regazo de su madre y Rodrigo tomando la mano de Isabela con la familiaridad de amor que ya no necesitaba palabras para expresarse, Isabela susurró una oración de gratitud al universo que había conspirado para enseñarle que el final de una historia de amor ansioso es solo el principio de una historia de amor incondicional. Y en algún lugar entre las estrellas que iluminaban el cielo mexicano, podía sentir la presencia amorosa de todas las personas que aún no conocía pero cuyas vidas serían tocadas por las ondas de transformación que habían puesto en movimiento. Era la sensación más hermosa del mundo saber que el amor que habían aprendido a dar continuaría multiplicándose mucho después de que sus propias historias individuales hubieran terminado. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no se mendiga sino que se cultiva, no se controla sino que se libera, no se acumula sino que se multiplica. Y que nunca es demasiado tarde para aprender a amar de la manera que nuestros corazones siempre supieron que era posible. Para más historias que transforman vidas y sanan corazones, los invitamos a suscribirse a Fábrica de Mundos, donde cada relato es una semilla de esperanza plantada en el jardín infinito del alma humana.